Hola, mi nombre es Luis Navarro, yo soy farmacéutico aquí en el estado de Washington y hoy estoy aquí con ustedes para contestar unas preguntas acerca de la vacuna del COVID. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Por qué necesito vacunarme contra el COVID-19? Bueno, la vacuna del COVID te protege a ti de un evento que pueda terminar en un hospital y también protege a tus familiares, a papá, mamá y a tus abuelitos. Y también estamos ayudando a que los hospitales no se llenen de casos de COVID, porque ahora mismo necesitamos los hospitales para accidentes, para eventos de un ataque del corazón y para otros eventos que realmente son una emergencia. ¿Cómo me voy a sentir después de la vacuna? Es normal que luego de la vacuna sientas un poco de incomodidad o dolor en el lugar donde obtuviste la vacuna, pero usualmente no pasa nada. Hoy día las agujas son mucho más pequeñas que años atrás y muchos pacientes no sienten nada. Al día siguiente puedes amanecer con un poco de malestar corporal, te puede doler un poquito el brazo donde obtuviste la vacuna y te puede dar hasta fiebre. Si el dolor es mucho o el paciente tiene fiebre, puedes tomar Tylenol siempre y cuando no seas alérgico. ¿Es lo mismo que la vacuna de adultos? Sí, la vacuna de COVID para adultos y para niños es la misma vacuna. Los niños van a recibir una dosis más pequeña que los adultos. También el frasco en donde viene la vacuna es distinto. Para los adultos es color violeta y para los niños es de color anaranjado. De esta manera nos aseguramos que el niño obtenga la dosis correcta. Pensé que los niños no enferman mucho por el coronavirus. ¿Debo recibir la vacuna si no me voy a poner muy enfermo? Los niños generalmente son más saludables que los adultos, pero también se han reportado casos severos de COVID en niños. También el virus se puede propagar a otros familiares y tenemos que proteger a toda nuestra familia. ¿Va a doler mucho? Hoy día las agujas son más pequeñas que muchos años atrás y usualmente la vacuna no va a doler mucho. También recomendamos que si tienes miedo a las agujas, que no mires la aguja o mires hacia otro lado o pienses en algo que te haga feliz. Es normal que al día siguiente puedas tener un poco de incomodidad o dolor en el lugar de la aplicación, pero eso es totalmente normal y es un dolor muy tolerable. ¿Puedo contraer COVID de la vacuna? No es posible contraer COVID con la vacuna, pero sí puedes contraer COVID dentro del periodo de 2 semanas en lo que la vacuna actúa en tu cuerpo. Y por eso recomendamos que cuando salgas al público continúes haciendo las medidas de seguridad como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas o tapabocas. Después de la vacuna, ¿necesitamos seguir usando las mascarillas? La contestación es sí. Como quiera, aunque ya hayas tenido la vacuna, se recomienda que cuando salgas a lugares públicos donde no puedas mantener un distanciamiento social, tengas que utilizar la mascarilla o el tapabocas. Así estamos ayudando a que no se esté propagando por nuestra comunidad nuevas variantes del COVID. ¿Qué pasa si ya me he enfermado con COVID? ¿Todavía necesito vacunarme? La contestación es sí. Si te ha dado COVID en el pasado, todavía se recomienda que obtengas la vacuna. Esperen a que los síntomas se hayan ido y el paciente no tenga ningún síntoma de COVID para cualificar para obtener la vacuna. Y la vacuna sigue siendo la mejor alternativa para proteger a ti y a tu familia de unas futuras infecciones. Gracias por enviarnos estas preguntas hoy. De nuevo, queremos recalcar el uso de las mascarillas o tapabocas y por favor continúen vacunándose. Es bien importante para proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad. Gracias.